Manténganse alejados de él. Es muy difícil. Mi jefa de departamento susurraba esas 7 palabras a cada persona nueva que entraba por la puerta de nuestra oficina. Nunca lo hacía en voz alta ni de forma dramática. Siempre era una advertencia silenciosa, acompañada de una expresión de preocupación, como si los protegiera de algo peligroso, y le creían completamente. Todos y cada uno de ellos le creían sin dudarlo. Durante 11 meses la vi repetir este ritual. 11 meses viendo cómo la gente me miraba y luego apartaba la mirada. 11 meses siendo el hombre al que nadie quería conocer. Las palabras no eran afiladas como un cuchillo. Eran lentas como veneno que se extiende por cada conversación. Nunca formaría parte de ningún proyecto, ni me invitarían a unirme. Cada momento de pertenencia era algo que jamás experimentaría. Y lo peor era que lo permití. Tuve que permitirlo, porque lo que no sabían podía salvarlos o destruirlos, y yo era el único que podía tomar esa decisión. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero darles las gracias. Gracias por estar aquí, por escuchar algo que la mayoría de la gente pasaría por alto. Si esta historia les conmueve, si sienten lo mismo que yo, por favor, denle a me gusta. Dejen un comentario contándome si alguna vez han sido la persona de la que todos advertían, y suscríbanse, porque historias como esta merecen ser escuchadas. Ahora déjenme contarles quién soy realmente. Me llamo Stephen Bannet. No es un nombre que pase desapercibido, lo cual es curioso, porque precisamente eso era lo que necesitaba. Tengo 54 años y he dedicado los últimos 22 a estudiar algo en lo que la mayoría de la gente no piensa hasta que es demasiado tarde, la ética laboral. Me refiero a la ética real, esa que te muestra cómo las buenas personas terminan haciendo cosas terribles sin siquiera darse cuenta. He entrevistado a miles de trabajadores, desde conserjes hasta ejecutivos, y he encontrado patrones que se repiten en todos los sectores, en todos los países y en todo tipo de organizaciones. 4 años antes de que todo esto comenzara, publiqué un libro de texto sobre esos patrones. No pretendía que se hiciera famoso, simplemente quería documentar lo que había aprendido. Pero las universidades empezaron a usarlo, los programas de capacitación crearon cursos completos basados en él, y las agencias reguladoras comenzaron a citarlo en sus investigaciones a empresas. Y de repente, mi nombre cobró relevancia en los círculos profesionales. Mi nombre legal anterior, claro. El nombre con el que publicaba, el nombre sobre el que había forjado mi reputación, era Stephen Vance. Cuando me casé con mi esposa, adopté su apellido, Bannet. No lo hice por tradición, sino porque me brindó algo increíblemente valioso, el anonimato. Podía entrar en cualquier lugar de trabajo y nadie me relacionaría con ese libro de texto, con esas entrevistas, ni con el hombre que había dedicado casi 2 décadas a documentar cómo las organizaciones fallan a sus empleados. Y ese anonimato me permitió ver la verdad real, no la versión pulida que se les muestra a los investigadores, la verdad cotidiana, compleja y desordenada que solo sale a la luz cuando nadie sabe que está siendo observado. Así que, cuando decidí escribir mi segundo libro, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Necesitaba trabajar dentro de una organización típica, no como consultor ni como observador, sino como un empleado más. Alguien discreto, alguien que pudiera verlo todo sin cambiar nada. Encontré una empresa mediana que prestaba servicios a clientes de diversos sectores. Nada glamuroso, nada terrible, simplemente normal. El tipo de lugar donde la mayoría de la gente pasa su carrera sin que ocurra nada trascendental. Solicité un puesto para gestionar las quejas de los clientes y las inquietudes de los empleados. Un trabajo básico, un trabajo necesario. El tipo de trabajo que te da acceso a cada fisura en los cimientos de una organización. Durante mi entrevista, me reuní primero con el director, Daniel Miller, un hombre de unos 50 y tantos años que había hecho crecer la organización de 11 empleados a casi 270. Entendió de inmediato lo que quería hacer: investigación, observación y documentación. Lo aprobó sin dudarlo, con una condición: que se lo contara a mi jefa directa, y solo a ella. Ella sabría quién era yo realmente y me ayudaría a facilitar mi trabajo. Me presentó a Brenda Stone, la mujer que supervisaría mis tareas diarias.
Tenía unos 40 y tantos años, iba impecablemente vestida y tenía una sonrisa que parecía cálida hasta que la mirabas demasiado tiempo. Le expliqué mi proyecto en su oficina, con él sentado allí mismo. Ella sintió con entusiasmo y nos dijo que mi secreto estaba a salvo con ella y que esta sería una investigación valiosa para todos. Le estreché la mano, le di las gracias y comencé el trabajo 3 semanas después, ilusionada por lo que podría aprender. Los primeros 10 días transcurrieron con normalidad. La gente se presentaba, explicaba los procesos y me invitaban a almorzar. Me sentía bienvenido y aceptado, como si esto fuera a ser más fácil de lo que pensaba. Pero durante la tercera semana, algo cambió. Las conversaciones se interrumpían cuando me acercaba. Las personas que habían sido amables de repente parecían ocupadas cada vez que tenía preguntas. El chat grupal, que había estado activo, se quedaba en silencio cada vez que lo abría. Al principio, pensé que tal vez había cometido un error, dicho algo inapropiado o hecho algo incorrecto. Repasé mentalmente cada interacción, buscando el momento en que lo había arruinado todo. Pero no había ningún momento. Solo la lenta constatación de que me estaban borrando del tejido social del lugar de trabajo, y no podía entender por qué. Al cuarto mes, finalmente lo comprendí. Estaba en la sala de descanso un poco antes de lo habitual cuando 2 nuevos empleados entraron hablando. Al principio no me vieron. Uno preguntó si Brenda les había hablado de Steven. El otro asintió y dijo que Brenda les había dicho que tuvieran cuidado, porque Steven no se lleva bien con los demás y causa problemas. Entonces me vieron, y la conversación se interrumpió al instante. Tomaron sus bebidas y se fueron. Me quedé allí de pie con mi almuerzo recalentado, sintiendo que la comprensión me inundaba como agua helada. Brenda no estaba guardando mi secreto. Lo estaba usando, o mejor dicho, me estaba usando a mí. Se había dado cuenta de que tener a una experta en ética laboral integrada en su departamento era peligroso. Sabía que yo podía ver todo lo que hacía mal, cada atajo, cada infracción, y cada momento en que priorizaba su propia comodidad sobre el protocolo adecuado. Así que había hecho lo más inteligente posible. Me había aislado por completo. Si nadie confiaba en mí, nadie me escucharía. Y si nadie me escuchaba, nada de lo que observara importaría. El aislamiento no fue casual. Fue premeditado. Brenda Stone me asignó todas las tareas que me permitían ver los problemas sin darme ningún poder para solucionarlos. Gestionaba quejas delicadas de clientes, aquellas en las que amenazaban con acciones legales o exposición pública. Tramitaba inquietudes confidenciales de empleados, leyendo informes sobre acoso, discriminación e infracciones de seguridad. Revisaba discrepancias financieras señaladas por otros departamentos, viendo exactamente dónde se había perdido o malgastado el dinero. Cada tarea era una ventana a algo que no funcionaba, y cada tarea era solo mía. Nadie colaboraba conmigo, nadie revisaba mi trabajo y nadie me pedía mi opinión. Lo veía todo, pero no tenía ninguna influencia. Las reuniones semanales del equipo se convirtieron en una tortura. Brenda dedicaba 40 minutos a elogiar las contribuciones de todos. Destacaba proyectos, celebraba los logros y reconocía el esfuerzo de todos, excepto el mío. Cuando asignaba nuevos proyectos, los distribuía delante de mí entre personas con la mitad de mi experiencia, explicándome por qué cada una era perfecta para el trabajo. Los clientes importantes iban a parar a alguien que llevaba allí solo 4 meses. Los análisis complejos iban a parar a alguien que nunca los había hecho. La planificación estratégica iba a parar a alguien que admitía abiertamente que estaba improvisando. Y yo me quedaba allí callada, porque hablar solo confirmaría lo que ya se sabía, que era difícil, que causaba problemas y que no me llevaba bien con los demás. No te lo tomes como algo personal, me dijo una compañera llamada Sharon Dedes una tarde. Ambas nos estábamos lavando las manos al mismo tiempo, un encuentro casual. Me contó que Brenda les había advertido que no colaboro fácilmente, y que no se trataba de mí como persona, sino de mi estilo de trabajo. Lo dijo amablemente, como si intentara ayudarme, y como si pensara que yo no lo sabía. Me sequé las manos y le di las gracias, porque ¿qué más podía hacer? ¿Decirle la verdad?
¿Explicarle que literalmente había escrito el libro de texto sobre liderazgo colaborativo? Eso sonaría descabellado y a la defensiva, exactamente como sonaría una persona difícil. Así que seguí trabajando. Seguí observando. Seguí documentando, porque esto es lo que Brenda no entendía sobre la investigación. A veces, el aislamiento es el mejor punto de vista. Cuando no formas parte de la dinámica social, la ves con mayor claridad. Cuando la gente se olvida de que estás ahí, deja de actuar. Te muestra quién es realmente. Y lo que vi día tras día fue una organización que se envenenaba lentamente con pequeñas infracciones que a nadie le importaban. Un gerente que modificaba los acuerdos con los clientes sin documentación. Un jefe de equipo que aprobaba gastos que claramente infringían las normas. Un supervisor que ignoraba los informes de seguridad porque corregirlos era inconveniente. Nada de esto era dramático ni malvado. Era simplemente negligencia. Negligencia que, a la larga, perjudicaría a personas reales. Pero mi documentación iba más allá de las simples infracciones de políticas. Al revisar las discrepancias financieras y los archivos de clientes que me fueron asignados, comencé a observar un patrón alarmante en el trabajo de Brenda. Modificaba activamente los contratos con los clientes una vez finalizados, cambiando los términos de entrega y los acuerdos de nivel de servicio para que el desempeño de su departamento pareciera mejor en el papel. Al hacerlo, no solo infringía los protocolos internos, sino que cometía una grave violación de su deber fiduciario hacia la corporación. Como gerente, tenía el deber legal de diligencia y lealtad, el cual incumplía activamente para proteger su puesto. Peor aún, encontré 2 contratos de servicios importantes en los que había firmado personalmente con el nombre del cliente para que los acuerdos se aprobaran antes de la fecha límite trimestral. Esto constituía una clara violación del artículo 470 del Código Penal de California, que regula la falsificación. Sus acciones eran ilegales y, dado que actuaba como agente de la empresa, exponía a toda la firma a una enorme responsabilidad civil y penal. Los contratos que había alterado eran legalmente nulos desde el principio, ya que se basaban en el fraude y la falsificación. Documenté cada caso, imprimiendo los metadatos originales y guardando los archivos modificados en mi disco duro personal. Brenda creía que me había abrumado con una montaña de trabajo, pero en realidad me había dado la evidencia exacta que necesitaba para arruinar su carrera. Mantuve mis hallazgos organizados, esperando el momento oportuno para presentarlos, sabiendo que si actuaba demasiado pronto, ella simplemente usaría su influencia para desestimar mis informes como las quejas de una empleada problemática. Durante 11 meses, soporté la indiferencia y el silencio, aprovechando la calma para construir un caso sólido. Vi a Brenda elogiar a sus favoritos mientras el índice de cumplimiento del departamento se desplomaba. Vi el estrés en los rostros de los empleados obligados a encubrir los errores, y vi cómo el equipo directivo permanecía completamente ajeno a la corrupción que corroía el sistema. Sabía que el sistema no podía sostener este nivel de deshonestidad indefinidamente. Toda organización tiene un punto de quiebre, un momento en que la brecha entre la realidad representada y la verdad se vuelve demasiado grande para superarla. Mi trabajo no era forzar ese momento, sino estar preparado cuando llegara. Continué almorzando solo, documentando las infracciones diarias y perfeccionando los capítulos de mi manuscrito, sabiendo que la prueba final de mi investigación no tendría lugar en un aula universitaria, sino aquí mismo, en las oficinas de esta empresa desprevenida. El mes 11 trajo a Chloe Jenkins, de 32 años, recién graduada, contratada para encargarse de la incorporación de clientes. Tenía una energía especial, como si sintiera una curiosidad genuina por todo. Hacía preguntas durante las reuniones, buenas preguntas, preguntas que hacían pensar a la gente en lugar de simplemente responder. Se fijaba en cosas que otros pasaban por alto, y en su cuarto día, se fijó en mí. Estaba trabajando en la queja de un cliente cuando apareció junto a mi puesto de trabajo. Tenía en la mano una pila de manuales de incorporación y una libreta, mirándome con ojos intensos y claros. Me preguntó directamente por qué todos me evitaban, sin preámbulos. Se sentó al borde del separador, esperando una respuesta real. Le dije que tendría que preguntarles a ellos, sin levantar la vista de mi pantalla. Hizo una pausa y dijo que ya lo había hecho,
y que le habían dicho que yo era difícil, un lobo solitario que no se integraba bien con el resto del departamento. Pero añadió que me había estado observando durante 4 días y que me había visto ayudar a 5 personas diferentes a resolver problemas técnicos complejos con los que estaban atascadas. Ella notó que ayer detecté un error en la base de datos de clientes que nos habría costado una cuenta importante, y sabía que me quedé hasta después de las 9 de la noche terminando el informe de alguien porque tuvo una emergencia familiar. Me dijo que nada de eso le parecía difícil, sino todo lo contrario, y que quería entender por qué había una desconexión tan grande entre mi reputación y mi comportamiento. Finalmente la miré a la cara, estudiando detenidamente su expresión. No intentaba ser amable ni arreglar nada. Simplemente estaba genuinamente confundida porque la realidad no coincidía con lo que Brenda le había contado. Me preguntó qué estaba pasando realmente tras bambalinas. Quería contárselo, quería explicarle todo, pero la verdad sonaba imposible, así que simplemente negué con la cabeza y le dije que era complicado. No quería involucrar a una nueva empleada en una batalla legal por el cumplimiento normativo. Me observó un momento más, sus ojos buscando en mi rostro alguna pista de lo que ocultaba. Luego regresó a su espacio de trabajo. Pensé que ahí terminaba todo, otra persona que había intentado comprender y se había dado por vencida. Volví a mis hojas de cálculo, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no era del tipo de persona que deja un misterio sin resolver. Efectivamente, 20 minutos después recogió sus cosas y se marchó. Eran apenas las 3 de la tarde. La gente no se va así como así a mitad del día a menos que algo vaya mal o tenga una misión específica. La vi marcharse y sentí una extraña punzada de preocupación. ¿Había dicho algo que la hubiera angustiado? ¿Acaso mi silencio había empeorado las cosas? En mis años de investigación académica, había visto cómo la tensión en el trabajo podía llevar a los empleados jóvenes al límite y esperaba no haber provocado que una persona talentosa se marchara. Resulta que no había ido a casa. Fue directamente al edificio administrativo principal donde trabajaba nuestro director, a 4 manzanas de distancia. Chloe pasó de largo la recepción, subió en ascensor hasta el 5º piso y llamó a la puerta de Daniel Miller. Acababa de regresar de un viaje internacional de 10 meses en el que había ampliado alianzas en diferentes regiones. Apenas conocía a la mayoría de los nuevos empleados, pero recordaba haber aprobado mi acuerdo de investigación antes de irse. Recordaba perfectamente quién era yo, mi trayectoria y el motivo de mi visita. Chloe no perdió el tiempo con charlas triviales. Sacó su teléfono y le mostró lo que había encontrado durante esos 20 minutos de intensa búsqueda en su espacio de trabajo. Había buscado mi nombre legal completo en el directorio de la empresa, mi nombre de casada, Stephen Bennett. Los algoritmos de búsqueda son inteligentes. Conectan puntos, vinculan perfiles y encuentran patrones. En segundos, su pantalla se llenó con mi otro nombre, mi nombre publicado, el nombre asociado a 22 años de trabajo, Stephen Vance. Le mostró mi libro de texto, el que había sido lectura obligatoria en su programa de maestría el semestre pasado, y el que ahora estaba sobre su escritorio en casa. Le mostró mis presentaciones, mis credenciales profesionales y los premios de organizaciones internacionales de ética. Le mostró mi perfil universitario, donde mi proyecto de investigación actual figuraba públicamente, que se titulaba Fallos de cumplimiento sistémicos en organizaciones medianas, un enfoque de estudio de caso. Y luego le dijo 4 cosas que lo cambiaron todo. Primero, mi supervisora directa, Brenda, me estaba aislando deliberadamente. En segundo lugar, ella había presenciado personalmente 8 violaciones éticas en tan solo 4 días que coincidían con los patrones de mi investigación publicada. En tercer lugar, si yo seguía recopilando datos después de 11 meses, la empresa probablemente estaba en serios problemas. En cuarto lugar, había visto documentos que indicaban que se estaban omitiendo por completo las firmas de los clientes en acuerdos de servicio críticos. Daniel Miller escuchó todo sin interrumpir. Era un ejecutivo experimentado y sabía que cuando un investigador prominente pasa casi un año documentando los fallos de tu empresa, no puedes ignorarlo. Hizo 4 llamadas. Una a su asistente, programando una reunión de emergencia de la dirección para esa misma noche. Otra a mí,
solicitando mi presencia. Otra a Brenda Stone, informándole de que su presencia era obligatoria. Y otra al asesor legal de la empresa, pidiéndole que revisara nuestros archivos de cumplimiento de inmediato. Recibí la llamada a las 5:15. La voz de Daniel era tranquila, pero firme. Me dijo que me necesitaba en una reunión de la dirección esa noche a las 7:30 en la sala de conferencias del 5º piso. No explicó el motivo ni me dio tiempo para prepararme, colgando justo después de que aceptara ir. Me senté en mi puesto de trabajo sintiendo algo que no había sentido en meses, expectación. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que el momento de la verdad finalmente había llegado. El aislamiento había terminado y los datos estaban a punto de hablar. Llegué a la sala de conferencias del 5º piso a las 7:15, 15 minutos antes de que comenzara la reunión. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, con ventanas que daban a las luces de la ciudad y sillas dispuestas alrededor de una mesa rectangular de madera con capacidad para unas 15 personas. El aire acondicionado zumbaba suavemente y la mesa estaba puesta con botellas de agua que nadie bebía. Daniel Miller ya estaba allí, con aspecto cansado pero alerta. Su asistente, el jefe de recursos humanos, el director financiero y 2 jefes de equipo senior a quienes no conocía también estaban presentes, susurrando entre ellos. Brenda Stone estaba sentada al fondo, con una expresión cuidadosamente neutra, pero podía ver la tensión en sus hombros. Golpeaba su bolígrafo contra su portafolio de cuero, un tic nervioso que solía disimular bien. Sabía que algo estaba pasando. Simplemente no sabía qué. Cuando entré, su expresión cambió por un instante, una mezcla de sorpresa e ira. Le preguntó a Daniel por qué estaba allí, señalando que yo no era un líder y que no tenía nada que hacer en una reunión de emergencia de ese nivel. Daniel simplemente me dijo que estaba allí porque me había invitado, indicándome con un gesto que me sentara. Elegí una silla cerca del centro, no demasiado cerca de nadie. Chloe entró un momento después, con aspecto algo nervioso pero decidido, y se sentó cerca de Daniel. Daniel empezó sin preámbulos. Me miró y dijo que entendía. Había estado realizando una investigación durante mi estancia aquí, una investigación que él había aprobado hacía 11 meses. Me pidió que les informara de mis hallazgos. La sala quedó en silencio. Todos, excepto Daniel y Chloe, parecían confundidos. Brenda parecía como si se hubiera tragado un cristal. Este era el momento para el que me había estado preparando, el momento en el que podía destruirlo todo o construir algo mejor. Podría haber presentado mis hallazgos como un fiscal presenta un caso, enumerando nombres, fechas e incidentes específicos que violaban las normas de la empresa. En cambio, miré a Daniel y le dije que había encontrado suficiente material para 4 capítulos de mi próximo libro y le pregunté si le gustaría escucharlos. Brenda interrumpió de inmediato. Preguntó de qué investigación y qué libro estaba hablando, y se dirigió a Daniel preguntándole si él lo había aprobado. Su voz se elevó, perdiendo su habitual tono ejecutivo pulido. Preguntó si realmente había autorizado a alguien a espiar a su departamento. Daniel confirmó que sí, señalando que lo había comentado antes de su viaje al extranjero y que creía haberla informado, aunque tal vez la conversación se perdió en la transición. Le estaba dando una salida, una forma de alegar ignorancia en lugar de admitir el sabotaje deliberado. Ella no la aceptó. Les dijo a todos que esa era precisamente la razón por la que había advertido sobre mí, alegando que los estaba espiando y recopilando información para usarla en su contra. Argumentó que todo el tiempo yo había estado fingiendo trabajar mientras documentaba sus errores para exponerlos. Hablé en voz baja. Le dije que había estado trabajando, completando todas las tareas que me asignaba a tiempo y con precisión, y que había aprendido de todo ello. Ese era el objetivo. Brenda dijo lentamente que el objetivo era tenderles una trampa. La corregí, explicándole que el objetivo era comprender cómo funcionan las organizaciones típicas cuando nadie actúa para los observadores, algo que ella ya sabía desde hacía 11 meses, cuando Daniel nos presentó. Se puso pálida al darse cuenta de que no podía negar la reunión original. Intentó retractarse, alegando que creía que yo estaba observando patrones generales, no recabando pruebas. Le dije que no había reunido pruebas.
Observé ciertos patrones, pero añadí que algunos conllevan graves consecuencias legales. Abrí mi carpeta y le mostré la documentación de sus alteraciones en los contratos con los clientes, lo que constituía un incumplimiento directo del deber fiduciario. Le expliqué que había violado su obligación legal de lealtad y diligencia hacia la empresa, exponiéndola a demandas civiles masivas por parte de nuestros socios. Luego, le presenté la prueba de los 2 contratos en los que había falsificado firmas de clientes para cumplir con sus objetivos trimestrales, destacando que esto era una violación del artículo 470 del Código Penal de California. Le expliqué que, según la ley, dado que estos contratos se basaban en la falsificación y el fraude, eran legalmente nulos desde el principio. Esto significaba que carecían de validez legal y no podían hacerse cumplir, lo que le costaría a la empresa sus principales socios y la expondría a un proceso penal. Señalé los metadatos de la firma digital que mostraban que las firmas se habían aplicado desde su dispositivo móvil personal un sábado por la noche. Brenda se quedó mirando los papeles, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Su rostro pasó del rojo al gris ceniza al darse cuenta de que la habían descubierto. Brenda intentó explicar que era solo una medida temporal para agilizar el proceso, pero apenas logró balbucear antes de que Daniel levantara la mano. Miró al director financiero y le preguntó si nuestros proveedores de seguros corporativos estaban al tanto de estos archivos falsificados. El director financiero negó con la cabeza, con el rostro pálido, y afirmó que nuestra cobertura de responsabilidad civil podría quedar completamente anulada si descubrían estas firmas no autorizadas. Brenda se recostó en su silla, respirando con dificultad, dándose cuenta de que ya no tenía aliados en la sala. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el suave rasgueo del bolígrafo de la directora de recursos humanos en su bloc de notas. Recogí mis papeles, tomé un sorbo de mi café frío y esperé a que la junta decidiera cómo salvarían a su empresa de la tormenta legal que Brenda había desatado. El director financiero y la jefa de recursos humanos se inclinaron hacia adelante, con el rostro lleno de asombro al darse cuenta de la magnitud del desastre legal que ella había creado. El director financiero le susurró a Daniel que esto podría llevar a la quiebra a su división, y la directora de recursos humanos ya estaba escribiendo notas en su computadora portátil, preparándose para las consecuencias. Daniel Mellor examinó los documentos y luego miró a Brenda, preguntándole qué tenía que decir. Ella no pudo responder. La evidencia era irrefutable y las implicaciones legales, claras. Daniel se volvió hacia mí y me preguntó qué recomendaría basándome en mis observaciones. Miré a mi alrededor y vi el temor en los rostros del equipo directivo. Les dije que recomendaba capacitación. Propuse un programa de capacitación integral de 8 sesiones, de 3 horas cada una, que abarcaría las violaciones éticas más comunes que había observado en diversas organizaciones, incluida esta. Yo impartiría las sesiones utilizando casos reales de mi investigación, sin nombres ni acusaciones, centrándome únicamente en patrones y soluciones. Añadí que, si aceptaban, me aseguraría de que esta organización se convirtiera en un caso de éxito, en lugar de una advertencia. Era una elección entre aprender y ponerse a la defensiva. El director financiero señaló que sonaba a amenaza, pero lo corregí, afirmando que era una decisión que toda organización que estudio debe tomar. Quienes eligen aprender se convierten en ejemplos a seguir. Brenda golpeó la mesa con la mano, no con fuerza, pero sí con firmeza, afirmando que no podía chantajearlos para que accedieran. Le dije que simplemente les ofrecía la oportunidad de solucionar los problemas antes de que destruyeran la organización y que mi investigación ya estaba completa de todos modos. Daniel miró a Brenda y le preguntó por qué le había dicho 11 meses atrás que yo era la persona ideal y que había cambiado. Ella no respondió, porque nada había cambiado, excepto su temor a lo que yo representaba, alguien capaz de ver a través de cualquier actuación y atajo. La sesión de capacitación comenzó la semana siguiente. La asistencia era obligatoria para todos los empleados, gerentes y líderes. 8 sesiones se distribuyeron a lo largo de 4 semanas. No mencioné el nombre de la empresa ni hice referencia a personas específicas, sino que presenté diversos escenarios extraídos directamente de mis observaciones.
Durante la primera sesión, presenté un patrón en el que un líder aísla a alguien con conocimientos porque su experiencia podría eclipsar su autoridad, justificando el aislamiento como una forma de proteger al equipo de una persona difícil. Señalé que este patrón se presenta en el 46% de los lugares de trabajo que he estudiado y que, con el tiempo, la organización pierde el acceso a ese conocimiento. La gente se removió inquieta en sus asientos y algunos miraron a Brenda, quien estaba sentada al fondo con los brazos cruzados y expresión impasible. La segunda sesión se centró en el manejo de quejas, mostrando cómo las organizaciones ignoran las quejas asignadas a una persona a la que han etiquetado como difícil, lo que permite que los problemas legítimos crezcan hasta que se agraven. Este patrón, señalé, se presenta en el 76% de los lugares de trabajo. Después de esa sesión, 4 personas se acercaron a mí en privado para hablar sobre situaciones reales que estaban enfrentando, y las escuché sin darles consejos, ayudándolas a analizar sus opciones. Para la tercera sesión, tenía una lista de espera de personas que querían hablar. La cuarta sesión trató sobre discrepancias financieras, y la quinta sobre violaciones de seguridad, ambas presentando patrones sin acusaciones. Durante todo el proceso, Brenda permaneció sentada al fondo, cada vez más pequeña. La octava sesión fue diferente. Daniel Mellor asistió personalmente, sentado en primera fila, y todo el equipo directivo estuvo presente. Dejé el patrón más importante para el final, explicando que un líder que deliberadamente reprime el talento para proteger su posición termina creando una cultura donde las personas talentosas se marchan. El rendimiento disminuye y la organización fracasa. Señalé que este patrón se presenta en el 95% de las organizaciones fallidas, lo que representa casi 19 de cada 20. Hice una pausa para que asimilaran esa cifra y luego añadí que la pregunta es si la organización aprenderá de este patrón antes de que sea demasiado tarde. Brenda se levantó, recogió sus materiales y se marchó. La sesión continuó y, a la mañana siguiente, presentó su renuncia con efecto inmediato. Daniel me ofreció su puesto como jefa de departamento con un aumento considerable, pero lo rechacé, porque aceptar su trabajo habría sido una venganza, y la venganza nunca fue mi intención. En cambio, acepté un puesto como asesora de ética a tiempo parcial y a distancia, lo que me permitió revisar políticas y brindar orientación para asegurar que los cambios se mantuvieran sin formar parte del sistema que estaba estudiando. Las consecuencias se extendieron. Chloe Jenkins fue ascendida a jefa de equipo en un mes, demostrando la valentía de hacer preguntas cuando todos los demás aceptaban respuestas fáciles. Transformó el departamento, instaurando sesiones semanales para compartir conocimientos y asignaciones de proyectos transparentes. Mi libro se publica el próximo mes, y el capítulo 9 presenta a esta organización como prueba de que las empresas pueden priorizar el aprendizaje sobre la actitud defensiva. Los ejemplares anticipados se enviaron la semana pasada, y una revisora que imparte psicología organizacional me escribió para destacar el capítulo 9 como el caso de estudio más importante que ha encontrado en sus 25 años de docencia. Le reenvié ese correo a Daniel, y él respondió con 3 palabras: te lo agradecemos. La semana pasada visité la oficina para la reunión trimestral. Me saludaron por mi nombre y Chloe me apartó para contarme que habían contratado a alguien nuevo. Me dijo que había enviado un mensaje a todo el equipo indicando que las preguntas siempre son bienvenidas, especialmente las difíciles, y me agradeció por enseñarles que lo difícil no significa incorrecto. Pienso a menudo en esas 7 palabras. Brenda las usó como una advertencia para protegerse de la responsabilidad, pero al final se convirtieron en algo completamente distinto. Se convirtieron en la prueba de que las voces más importantes suelen ser las que la gente más se esfuerza por silenciar.